Ajá, está bien. Sacamos acá. Bueno, cualquier cosa me fijo aquí. Lo dejamos registrado ahí. Ahora hacemos un. Este es el mic de la Facu. Este es este de acá. En un rato vendrán a tomar alguna imagen fotográfica. Vamos a decir el nombre oficial para no caer en contradicción. Bueno, bienvenidas, bienvenidos aquí en esta sesión pre-arranque de clases de segundo semestre o cuatrimestre 2025. Ah, Bernardo, ¿qué tal? Bueno, yo voy a presentar brevemente aquí la excusa, el motivo de este encuentro aquí en la sala Nino del Instituto Gioja de la Facultad de Derecho. Un día como hoy, 6 de agosto de 2025. Salió un libro, es de Mujilo Correa, es La jurisprudencia de los cuerpos, crítica y clínica del derecho. Salió en la editorial Cactus, tuve la alegría, dicha de traducirlo, de prologarlo. Y bueno, aquí ya está, acá está. Está aquí bueno, luego se verá acá, lo ven a Murilo, quienes no lo conozcan. Eh, bueno, que está aquí. Ni más ni menos, ha venido especialmente para esta actividad, la actividad del viernes en la Feria de Editores. Ahí se va a presentar el libro ante la comunidad de editores independientes y público presente. Y el domingo vamos a hacer una performance musical, experimental, eh, con el nombre de, ¿no?, La Sonora del Yus. Eh, Vamos a ver qué sale, se constituyó ayer. Hoy es un conversatorio abierto. Murilos de la universidad, ¿qué tal? Arrímense, arrímense que así no nos queda vacía la mesa, Julieta. Sí, cuando dice arrimen y siempre parece que es la primera fila de ahí, pero no. Eh, bueno, decía, estás de la Universidad Estadual de Ponta Grossa, en estado de Paraná. ¿Muy bien? Bueno, después puedes contar más o si vamos conversando, vamos contando más. Eh, Bien, tengo la alegría de que esté Claudio Martínez aquí para compartir, conversar. Ahora la alegría extra de que llegue Pablo Manolo Rodríguez por la puerta. Cámara 4, cámara 5. Eh, sí, pero estamos. Es un grado de formalidad altísimo. Inesperado. Eh, y bueno, me hace ilusión este Claudio porque me interesa ver qué oyó, qué lee, qué pispea, qué atisba con su oído. Casi que me lo armé para mí porque yo ya sentía que el texto lo estuve tanto con el texto que ya pierdo el contraste. Así que aquí vamos a meter el contraste alto de entrada con Claudio y con Silvia de Billerbeck, que puede estar aquí hoy. Mañana vamos a hacer una actividad también aquí, después lo vamos a contar, en torno a Ian Tomá, la traducción de Ian Tomá que hizo esa para el Deva, hizo el libro que se viste al final, que es Los artificios de las instituciones. Otro libro que anda dando vueltas junto con este, me parecía que tenían ahí un parecido de familia, de algunos textos de Ian Tomá, el libro y bueno, la idea de jurisprudencia de los cuerpos o de crítica y clínica del derecho que anda dando vueltas. Así que bueno, justo se fueron arrimando los planetas, y atentos a ese magnetismo, dimos curso a la invitación y por suerte Silvia muy amablemente se, se sumó. Así que bueno, yo imagino que pueda Claudio hacer algún arranque, luego Murilo y Silvia, que recién te estamos dando el libro, así que ¿no? Tampoco es que. Claro, bueno, ahí sí, incluso este, viste, desplegable lo puedes ver así y se abre todo y todo eso tiene un arte de tapa a cargo de más.
¿De Manu? Sí, Manuel. acá, de Manuel, sí, sí, sí. Muy sagaz. Paleta de colores también. Así que bueno, Bueno, yo ya escucho porque dale, sí. bueno, entonces, nada, Sí, a la brava, conversatorio. bueno, yo empecé a conversar con Murilo en otro ámbito de la UBA, Ah, porque es postdoctorado de la Universidad de Buenos Aires en la Facultad de Ciencias Sociales, ¿no? Entonces, en nuestra facultad, Manolo, me tocó evaluar su plan de postdoctorado, donde aparecen algunas de las cuestiones que ya están en el libro. Y después también evalué el artículo final, que condensa entonces este trabajo alrededor de no solo de la noción o consigna. ¿Qué hace Deleuze cuando habla sobre la jurisprudencia? Nos presenta un concepto o una consigna. Pero, claro, Deleuze acá aparece, podríamos decir, usándote y usando la idea de intercesor, aparece como nuestro intercesor, ¿no? Para para pensarnos en el derecho. Así que ahí empecé de alguna manera a conversar con tus ideas. Después seguimos, ¿no? Gonzalo mediante en la jornada de abril, donde apareció el recuerdo de querido Luis Guarat. Luis fue un profesor de esta facultad ya poco conocido, o básicamente desconocido. eh, 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 Fue profesor, debió de escapar del país durante la dictadura, se radicó en Brasil. Hace 40 años, 41 años, volvió a esta universidad, mantuvo su carrera académica en Brasil, pero volvió, ganó un cargo de profesor asociado en filosofía del derecho, Luis, y dio unos pocos cursos, intentó llevar adelante algún proyecto y comenzó a tener una serie de problemas. No, claro, estamos hablando de otro mundo, un mundo donde, por ejemplo, ¿no? Cuando comenzó a enseñarse la historia de la sexualidad de Michel Foucault en el CBC, se generó un escándalo mediático. Y ¿hubo Luis, un escándalo mediático? un escándalo mediático, ¿Mediático, televisión, eso? algo Radio, así, sí, sí, periódico. cuestionamiento, sí. Y Luis acá, en la facultad, presentó un proyecto de investigación, no me acuerdo si era 85 o 86, sobre sexo y derecho. Alchurrón era el director del departamento, y convocó a una reunión del consejo, ¿no? Donde yo estaba, ya era como una especie digamos, funcionario de ese consejo consultivo que pocas veces, ¿no? tuvo alguna discusión, pero esa fue, creo que la vez que ocurrió una discusión más intensa. Pues claro, todos profesores muy reconocidos, muy importantes, empezar al churrón, ¿no? Carlos Alchurrón, un brillante teórico de la lógica deóntica, ¿no? Pero todos con una estructura de pensamiento positivista, que Luis desafiaba a través de ese proyecto. Eh, mm, Luis aparece en tu libro, lo cual es una alegría. Pero Luis aparece mencionado, aparece algo así como el ánimo de Luis, ¿no? Esa actitud vitalista.
Ahora, te quería preguntar también por el surrealismo de Luis y tus referencias al realismo. Yo entiendo, ¿no? Por dónde va el ánimo de Luis en tus intervenciones, digamos, mediadas por Deleuze, filósofo que le interesaba mucho a Luis, ¿no? Como, además para pensar el vínculo entre el cine y el derecho, lo normativo y lo visual. Claro, tu realismo atravesado por Deleuze presenta líneas de fuga que nos pueden conectar, ¿no? Con esa vitalidad de Luis que se expande. Eh, el odio al derecho. El odio al derecho. Tu odio al derecho es parecido al odio a la música de Pascal Quignard. No es del mismo orden. La pasión, la pasión del jurisconsulto, la actitud amorosa hacia el derecho, claro, genera obviamente ante un universo elitista, ante una dimensión que cada vez más queda apoderada por los algoritmos o, bueno, por grupos, factores dominantes, deviene, ¿no? En este odio. Y me pareció este, mm, eh, eh, pareció muy, eh, 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 muy buena la estrategia de rodear, de excavar alrededor de este odio desde Kafka, de esa literatura menor, ¿no? Pensando entonces en nuestro lugar como funcionarios para reapropiarnos, ¿no? Pues ahí, por momentos también jugás con la palabra desalienarnos, ¿no? Ante eso que genera justamente el odio al derecho. Eh, mm, mm, eh, Me resultó eh, me resultó complicado reconocerme en tu retrato de los críticos, ¿no? Donde aparece ese alejamiento del tejido vivo, donde hay una especie de reproche por la actitud melancólica o por esa autosatisfacción, ¿no? Por adoptar esas visiones y tu impulso activista, ¿no? Que lleva a estar permanentemente en fricción con los hechos, ¿no? Acá estamos, ¿no? En esta fricción, en esta facultad con lo que puede tener de cuestionador y con lo que, bueno, con lo que tiene el sistema de capacidad para absorber las fricciones, ¿no? Para absorber los cuestionamientos. Eh, eh, Comparto con vos, con mucha otra gente, ¿no? Este minimalismo que, que no pretende desarrollar una filosofía del derecho, ¿no? Eh, no se trata de eso, no habría esta razón para eso. Y acá, entonces,
y tu escrito tiene una dimensión política, ¿no? Por supuesto, ¿no? Está cargado de tesis de filosofía del derecho, pero hay una importantísima dimensión política que ayuda a distintos grupos, a distintos colectivos, a pensarse, a movilizarse, a intervenir. Y ahí también, ¿no? La noción de consignas aparece como muy valiosa. Y me pareció muy interesante eh, tu universo de autores, esas autoridades que aparecen también, ¿no? Como consignas, desde Spinoza, Bersón, Simonón, me parece que terminan dando cuenta de una capacidad de intervención teórica, política, bueno, que busca deslegitimizar a esos comités que se apropian del saber, este, de las decisiones eh, eh, que nos afectan a todos o que afectan a los grupos, y, y la música, ¿no? La música. Y creo que tu capítulo sobre la música es el más logrado del libro, es el más hermoso, ¿no? El vínculo entre el nomos y la música, eh, eh, el trabajo, ¿no? Desde Platón, que tenía como una gran conciencia ya sobre este vínculo, y que, bueno, nos hace pensar en el derecho, en el orden, en el ritmo, ¿no? En los movimientos, en la armonía, en las disonancias. Creo que ahí hay uno de los puntos más altos bueno, de tu trabajo. No sé, este, mm, mm, eh, eh, estamos en varios mundos posibles, ¿no? Vos lo señalás en la oposición entre Durkheim y Tarde, entre la visión, ¿no? De lo social como cosa y devenir, estas relaciones, estos procesos. Son dos perspectivas, dos mundos diferentes, como esta idea, y acá aparece de nuevo la problemática de la crítica, que desde tu comienzo aparece puesta en cuestión, ¿no? Hay en tu visión de la jurisprudencia, en tu desarrollo de Deleuze, hay una potencia de un mundo en el que el deseo, en el que la intensidad está en permanente trabajo de expansión, ¿no? Y eso, bueno, da alegría. Así que es un libro que me ha dado mucha alegría leer. Gracias, Molina. Pero, no sé si quieres contestar algo. Comenta libre. Claro, comenta libremente porque él además tiene alguna cosa preparada que la irá manejando como quiera. Bueno, Lo vas. Yo no aprovecho y sé. hago un paneo. ¿Qué tal? Yo, de hecho, yo tengo un texto de 10 paginitas, pero no les voy a molestar con eso. Vamos a hacer, como dice Gonzalo Montt, temprano para mí, un conversatorio para el cual nosotros nos preparamos para improvisar. Está bien así. Bueno, quiero empezar diciendo, en primer lugar, que me perdonen porque estoy un poco afónico hace una semana. Entonces,
no estoy en la mejor forma, pero estoy tomando líquidos, etc. Eh, eh, Decir muchas gracias a Gonzalo, a profesor Carlos, que posibilitan este espacio para discutir un poco sobre el libro. Para mí es una alegría inmensa. Agradecer también mis queridos amigos de Cactus que aquí están, los Pablos, a Sebas, Gonzalo, etcétera, que tornaran este sueño posible. Y bueno, para ir a las cuestiones, es un poco complicado. Yo puedo intentar organizar un poco una respuesta de carácter un poco general y entonces por ahí tal vez tocar un punto u otro. Eh, este libro es en verdad el fruto, un tanto biográfico se puede decir, de tensiones que me afrontaron durante, digamos, los últimos 15 años, cuando empecé el trabajo, los trabajos de maestría, entonces doctorado, etcétera, una serie de pequeños eventos que se fueran como que simultáneamente, se acumulando y tensionando. Y también al lado de eso, un trabajo un poco más, digamos, académico en sentido cuadrado, ¿no? Con los comentadores de la filosofía del derecho de Deleuze, que muchos de ellos me gustaron mucho y yo hago muchas y muchas excepciones, incluso en nota al pie. ah, Trabajé incluso con algunos de ellos, como los de ustedes, que estuve acá en Argentina hace poco, con ustedes. Eh, lo que pasó es que todo eso fue creando una especie de imaginación por la cual algunas de estas cosas fueron como que naturalmente seleccionadas de manera positiva y otras ni tanto. Lo que está bueno, porque tampoco podemos estar de acuerdo con todo todo el tiempo. Y entonces empecé un poco este trabajo de como que de selección, eh, siendo un poco pájaro de Minerva, como toda la gente ya escribió un libro sobre la ley y el derecho, ¿por qué me estoy poniendo en la situación de escribir uno más? Eh, Como que tenemos una pequeña tradición iniciada desde los años 2000 en estas sendas. Entonces, ¿qué queremos con el derecho en 2025? Ya no se dije todos respecto de este tema, de este autor, de estas líneas. Y bueno, profundizando estas lecturas e investigaciones, yo me encontraba en un punto en que dijera a mí mismo, bueno, yo creo que tal vez no se tenga hablado todo que se ha de hablar respecto de eso. Ah, y yo sentía falta especialmente, y ahí vamos hablando un poco de grandes líneas de autores que se van interponiendo como intercesores de Deleuze, de este libro, y de algunas ideas que están, digamos, que a mí sueñan estar en los márgenes de este concepto que Deleuze va a proponer, como de jurisprudencia, como la verdadera filosofía del derecho, no sé qué esto significa, que opera por singularidades o prolongación de singularidad, tampoco sé qué significa. Entonces, estos pequeños enigmas se iban sumando unos a los otros, se acumulando, creando para mí una tensión que no estaba respondida, no estaba como que contestada por la literatura que teníamos en mano. Y entonces es que intentando leer un poco musicalmente estas frases de Deleuze que son no necesariamente cosas que aparecen solo en textos, sino eh, tanto más tal vez en entrevistas. Eh, no sé, esto me incomodaba a la orilla y yo necesitaba ah, sacar como que, bueno, de quién les está hablando, con quién está hablando, está evocando a alguien. Y entonces esas preguntas me fueron llevando a intercesores de les que son extremadamente importantes desde un punto de vista, digamos, de los starts de su pensamiento, las fundaciones, mala palabra, pero que sea, de su pensamiento, y que eran justamente, por un lado, Simondon, cuando va a hablar de la jurisprudencia como una operación de prolongación de singularidades, cuando va a hablar
del pasaje del derecho al político. Está hablando de entregar la jurisprudencia a grupo de usuarios y negarla como una operación exclusiva de los jueces. Entonces ahí hay un problema que a mí parecía grande, que es cómo pensar jurisprudencia eh, no en la negatividad de los jueces, sino en la positividad de una operación que se procesaba en el campo social. Entonces ahí teníamos una cosa importante, creo, que era cómo logramos hoy, 2025, pensar la jurisprudencia como una categoría social, propiamente social, de la cual los jueces eventualmente hacen parte. Ahí está toda la cuestión y también los peligros de tenernos jueces y no los tenemos. Bueno, esto no tengo una respuesta simple y directa a eso, sino una especie de mapeamiento de tensiones. Que por ejemplo en Brasil, ahí estamos con este problema socialmente dado y que está envolviendo el STF, los jueces, la Suprema Corte brasileña. Y bueno, este es un punto. Ah, de ahí, las ideas me llevaban a Guattari, que mucha gente tal vez no considere un intercesor propiamente de Deleuze como Simondon o otros, pero Deleuze mismo en unos textos o otros hablaba de Guattari todo el tiempo como uno de sus intercesores más importantes, incluso en la construcción de la obra común. Entonces yo como que me he dado la libertad poética de tratar a Guattari como si fuera un intercesor de puntos en grandes discusiones sobre eso, porque no quería hacer historia de la filosofía, quería hacer algo con los materiales que tenía a la mano. Y por fin, para como que pegar una cosa a otra, me parecía que hacía falta desarrollar en algún sentido una especie de cosa que me parece que está en la obra común de Deleuze-Guattari, pero que no está tan clara. Y en buena verdad, tal vez esté también en la obra solo de Deleuze, por ejemplo, en Diferencia y Repetición, que es una filosofía del campo social, que necesitaba ser como que, no digo tanto desarrollada porque está allá, más buscada, traída a la superficie una vez más, porque estaba como que, hay muchos conceptos de Deleuze que son como que eh, eh, imágenes todas ya prontas, que cuando vamos a un encuentro de deleuzianos esperamos escuchar, ¿no? Debir, rizoma, papá, y vas completando el, no sé cómo llama aquí, el bingo, ¿no? Sí, salió, bueno, tengo aquí el puto rizoma, ¿no? Y así vamos. Y está muy bien, ¿no? No es tampoco una crítica a eso, porque son, de hecho, conceptos pungentes, importantes. A veces un poco vulgarizados, sí, pero está bien que sea. Esto en verdad es la marca del suceso del Les, que está muy bien. Pero eh, yo sentía la necesidad de ir un poco más allá de eso, porque mucha gente, incluso en Brasil, había escrito sobre el Deleuze y el derecho en este sentido, un poco más vulgares, y no me gustaba, en verdad me incomodaba sobremanera. Eh, entonces, bueno, ¿qué puedo ofrecer? Sino intentar colocar todo por dentro de una filosofía del campo social. Y ahí sí está la importancia del profesor Carlos. Eh, y también de Sergio, que no está acá con nosotros porque está en su congreso en Colombia ahora, que aceptaron que yo trabajara durante más o menos un año prácticamente en ciencias sociales, desarrollando justo algunas lecturas alrededor de tarde, que fueron súper importantes. Y Y ahí tenemos algunas cositas que tal vez yo pueda comentar también. Porque el profesor hablaba, por ejemplo, de esta cuestión de del retrato de los críticos. Yo no me voy a engañar, también es un trabajo sobre uno mismo que se hace. Porque lo más fácil que es escribir una papeleta más de denunciación crítica de sea lo que sea. Y así vamos creando montones de papeles, de papers, de libros. Y, y la sensación que yo tenía es que no podíamos hacer mucho con eso.
está bien una vez más, ¿no? No es malo en sí, pero no hacemos mucho con eso. Me incomodaba también una cierta aprensión, digamos, eh, casi que exclusivamente estetizante de Deleuze, Guattari, Foucault, el postestructuralismo como un todo, que se hace mucho en Europa. Entonces, bueno, vamos a hacer unas performances acá. Estas performances van como que dar cuerpo a nuestra indignación. Y esta indignación, bueno, termina a las 8 porque después tenemos que volver, ¿sí? Entonces, esto no va creando ramificaciones como se podría hacer. Entonces, esto también me incomodaba un montón porque la gente en Londres está haciendo eso. No está mal una vez más. Está bien, pero ¿y después? Entonces, a- a- para mí era un escenario tal vez un poco complejo para intervenir, justo porque alguien me puede decir, bueno, hermoso libro, pero un papel más, ¿no? Pero la intención era de intentar conyugar algunas otras posibilidades para que, bueno, nos diéramos cuenta de todo eso, de este escenario donde estamos, de los desafíos, los bloques, los límites que encontramos. Y entonces, a, a partir tal vez de la generación de algunos conceptos y de un pasaje que yo sé que es un poco teóricamente responsable por encima de otros, que por ejemplo el concepto norma no va a surgir aquí. Estos conceptos centrales que hacen parte del paisaje teórico político del derecho, de la teoría del derecho más común, la más esperada, que tal vez fuera la positivista o su discusión, no van a configurar problema aquí, porque la manera de configurar problema es otra. Yo diría que si quieren conceptos clave, serían los conceptos de problema, que no está exactamente elaborado, pero está en Simondon, está en Bergson, está en Deleuze, ¿no? El concepto de relación que, que va a pasar por una serie de estos autores, a lo que nos lleva al problema de composibilidades, regímenes de composibilidades, ecologías. Y ahí cuando nos defrontamos, perdón, con este tipo de conceptos, la pregunta es con qué tipo de idea de derecho estamos trabajando. Ya no puede pasar por la forma, ya no puede pasar por la materia. Entonces ya estamos saliendo de la manera evidentemente jurídica. Nosotros tenemos como juristas de formación, que es la de pensar el derecho dentro de, digamos, parámetros ilemórficos, ¿no? ¿Qué es eso? Así resolvemos casos, ¿no? El caso nos da una materia, la ley nos da una forma, hacemos la simple lógica subsunción entre una cosa y otra, mutilamos un poco la realidad, mutilamos un poco los elementos constitutivos del caso, nos damos cuenta de real, sino como en, no sé cómo se habla esto en español, la cama de Procusto, ¿sí? Que el lecho de Procusto lo vamos a quitar los pies, el problema de él, ¿sí? Y vamos a trabajar en los límites del lecho de la cama. Eh, y bueno, este es todo el derecho que conocemos, todo el derecho que practicamos. Y esto también se ponía para mí desde un punto de vista muy concreto y práctico, porque a pesar de ser un profesor de teoría, yo estoy en una maestría y es profesional. Entonces estoy todos los días hablando de teoría del derecho con abogados, con jueces, con promotores, con procuradores, no sé de qué, con gente que trabaja en el fisco brasileño. Ah, son pocas las personas que están interesadas en el carácter académico, por ejemplo, de la investigación, pero que se interesan por eso en función de ciertos problemas que son prácticos, que les atiran, ¿no? Ahí, entonces, tengo también un poco este desafío de eh, cómo hacer que la teoría eh, tenga sentido a tal punto que ya no sea exactamente distinguible de las cuestiones prácticas que se ponen para ellos en su día a día laboral, su día a día del labor jurídico. Entonces,
este libro también tiene un poco de eso, una preocupación que, a pesar de no estar todo el tiempo hablando con materiales muy concretos, sino con conjugaciones de conceptos, reemergencia de ciertos lechos de sentido, eh, tiene también esta preocupación de proponer conceptos que sean practicables. Y lo que es más interesante es que cuando voy a hablar con mis alumnos, que son juristas prácticos, y les pregunto, por ejemplo, si el derecho no es en fondo deseo, si las personas que llegan a sus oficios de abogados no llegan como que llenas de deseo, como queriendo joder al otro, ¿no? Vingarse, eh, ¿sabes? Con toda la emoción que esto muchas veces carga. Ellos me dicen, sí, es puramente eso, y entonces tengo que dar un tratamiento técnico. Entonces yo creo que es un invite un poco a, primero, dejar al lado estas distinciones que son cognitivamente muy cómodas, por ejemplo, entre teoría y práctica. Segundo, pensar teoría y práctica de maneras recíprocamente reversibles. Y también intentar proponer nuevos conceptos, nuevas soluciones, o mejor, nuevas maneras de problematizar aquel que el derecho comienza a hacer en el siglo, fines del siglo XX, inicios del siglo XXI. Y darnos tal vez un poco cuenta de cuánto falta a la teoría del derecho para se dar cuenta que ya no es suficiente a sí misma, porque la manera como el derecho se practica, la manera como el derecho se piensa en términos operacionales, tal vez ya no sea aquella vinculada, por ejemplo, a estos pares lógicos, materia-forma, a objeto y sujeto. Ya no se puede pensar el derecho simplemente de manera antropológica, teniendo el hombre como centro de todo. Entonces, ¿qué pasa con el derecho cuando negamos estas? Porque el trabajo del crítico es básicamente ese, es un trabajo negativo, sobre el negativo. Decir aquello que dejamos de ser, aquello que ya no podemos practicar más. Pero yo creo que el verdadero trabajo de la crítica es decir aquello que estamos empezando a hacer, aquello que están haciendo. Entonces, la idea del texto, al proponer todo eso, es un poco partir de ahí, ¿no? Ofrecer, como dijo, no nuevas maneras de ah, responder o contestar a estas cuestiones, sino de ponerlas, de formularlas. Y ahí creo que tal vez tengamos algo, ¿no? Muy bien. Lo entrego. Ha pasado algo raro que me dio ganas de leer el libro. Pero me han dado ganas de releerlo. No, mira, a propósito, están ahí los ejemplares, si luego alguien quiere, están en la mesa de catering. Esta catering que no tenemos. Eh, Quizás Silvia querés saber tu pregunta, si estás. No, yo estoy en un mundo totalmente otro Bueno, que el bueno, mío. si te suena algo. Yo la verdad que tengo ese primer efecto, tengo ganas de ir a fijarme en algunas cosas. Me he olvidado, de hecho tengo muy presente el capítulo sobre el ritornello, la música, La música, que es realmente bello y potente y que requiere igual su atención. No, la belleza terrible, pero hay otros pasajes sobre Simondón también muy interesantes, pero claro, claro, quedó al principio todo el pasaje sobre crítica y a mí me quedó subsumido en la noción de crítica y clínica. no, claro. Me quedó como integrada todo el proceso no sé si, no quiero decir crítica porque si no ya no entendemos nada, pero como de demolición o de fricción, ¿no? La fricción, de fricción. La resultante de toda la fricción me quedó como, me recuperó, yo no sé si por influjo también de Logan que Ujú. estuvo en esos momentos que estábamos terminando,
me recuperó esa noción de clínica que es de Deleuze y combinada con crítica, como que se integró la práctica, digamos, que podríamos llamar crítica, en el ámbito jurídico, porque claro, a su vez, yo entiendo, por ejemplo, digamos, lo que podemos plantear aquí, y después lo planteamos en sociales, o ni hablar en la feria del viernes, quizás todo este contexto, digamos, de teoría crítica, etcétera, hay que reponerlo bastante, ¿no? Sí, En derecho al menos, sí, porque a sí. su vez se superpone con toda la práctica de crítica en sociales, en filosofía de crítica. Hay montones de vertientes eh, que me imagino ahí dando tiempo para explicar. A ver, bueno, explicar. A ver, ¿por qué nos explicás un poco las tensiones entre institución y ley? No como, como aparecen en tu texto, ¿no? Ese modo, como aparece la cuestión de la institución que vos traes desde Deleuze vía, vía Hume, ¿no? Y esta visión de la ley que parece en algún punto hasta como alejada de lo que, qué sé yo, varias veces, por ejemplo, Foucault planteó sobre la ley, ¿no? El carácter productivo que tiene. Sí, No, perfecto. dale. Bueno, mira, por eso preparé algo, ¿no? Dale, claro. No, si quieren 3 paginitas de las 10. Si quieren No, 3 paginitas de las 10. Incluso empieza así, no estoy engañando. ¿Ah? No, No está preparado. como si no lo, es como si no lo hubiera leído. Sí, sí, sí. Tampoco. Hay una pequeña parte de este texto que yo llamé Introducción a la jurisprudencia de los cuerpos, que es justo cuerpos e instituciones, empieza así. Foucault nos dijo que las instituciones pueden moldear cuerpos, sean esto de personas, masas, poblaciones. Pero acá se trata de preguntar por lo inverso. ¿Pueden los cuerpos hacer instituciones? Esta es otra forma de preguntar cómo los cuerpos definidos por la potencia de afectar y ser afectados, yo hablaba de Spinoza, hablaba de Proust, hablaba de esta idea no de logos, sino de patos, el patos spinozano, el patos proustiano, el patos kafkiano, porque en Proust y Lucigne, Deleuze va a crear en la segunda versión, la segunda edición, va a crear una posición muy cerrada entre el logos de los griegos y el nomos judaico. Y ahí te das cuenta que Kafka era judeo, que Proust era judeo y Spinoza era un gran judío también. Entonces, estas son las stars de Deleuze para hablar algo sobre este nomo pático, ¿no? Del patos. Entonces, bueno, otra forma, por tanto, de preguntar cómo los cuerpos, definidos por la potencia de afectar y ser afectados, una idea espinozana, como saben, configurando un medio en el que se distribuyen de forma siempre tensa entre disparación y composibilidad, como estos cuerpos pueden hacer jurisprudencia. Es acá donde Hume, Spinoza y Bergson se cruzan para Deleuze en la lectura a contrapelo de la tradición del derecho natural, cuyas premisas antiguas remontan al idealismo platónico, al ilemorfismo aristotélico, y cuyos desarrollos modernos nos entregan a la forma pura, vacía, indeterminada y ya culpable de la ley kantiana, como Deleuze va a mencionar en Sacher-Masoch. Es en un texto de 53 instintos e instituciones que Deleuze habla de la relación entre experiencia individual y medio circundante, en la cual la primera, la experiencia individual, se lleva a cabo. Habla Deleuze, el instinto y la institución son las dos formas organizadas de una satisfacción posible, escribe. Las instituciones describen un mundo enteramente original, interpuesto entre el individuo y el mundo exterior, en el cual se elaboran medios artificiales de satisfacción de tendencias naturales. Por ejemplo, la institución del matrimonio organiza la satisfacción de la sexualidad. La propiedad satisface la tendencia a la avidez, y así sucesivamente. Se trata de un mundo de modos, relaciones, arreglos recíprocos
que los vuelven composibles en una suerte de medio de cultivo indecidible según los términos de la clase dicotomía naturaleza-cultura. Como los perros de agility, de los que habló Donna Haraway, las instituciones no son del todo ni seres de la naturaleza, ni montajes exclusivos de la cultura. Ni siquiera medían entre un campo y otro manteniéndolos recíprocamente aislados. Las instituciones y los perros de agility o los gatos domésticos, que son adorables máquinas de matar, altamente socializables, no reconocen distinciones de este tipo, no operan categorías metafísicas. Pero ¿qué distingue a las instituciones de las leyes? Y ahí tocamos el punto. Mientras las leyes son sistemas de limitación por contrato, que sirven para decir algo como, bueno, sí, tu cuerpo lo puede, pero de algún modo hicimos un contrato entre nosotros y consististe que no debe y entonces la ley lo prohíbe. Es un poco el modelo contractualista que no conocen bien. Las instituciones son medios organizados para satisfacción de tendencias. Y ellas dicen, podés, sí podés, tanto lo podés que la ley lo prohíbe. Es un poco el contrario, ¿no? Pero tal vez lo puedas así o asá, o incluso de tal otro modo, más o menos oblicuo, más o menos desviado. Entonces, quiere decir, hablando un poco de vara y el sexo, etc. Bueno, no podemos mantener relaciones sexuales todos unos con los otros todo el tiempo de formas desorganizadas. Pero existe esta vida sexual. Entonces, digamos, ya sabemos que no es así, pero el matrimonio lo organiza. El namoro en Brasil lo organiza. La institución de las uniones civiles los organizan de alguna manera. Los contratos entre personas lo organizan. Entonces, esto es un poco como, bueno, no tendrás que abrir mano de las tendencias, sino que ellas van a ser como que moldeadas o moduladas, mejor, por la institución. Las leyes que marcan la imagen negativa de lo social y lo político cristalizado en tiranías, aplastan todavía desde los instintos, prohibiéndoles, restringiéndoles, limitándolos. Las instituciones, en cambio, prolongan la vida de las tendencias y las satisfacen mediante la invención de artefactos y desvíos, configurando medios oblicuos de satisfacción, aunque eso signifique que las tendencias no se satisfagan en sí mismas, ni directamente, sino de forma mediada, siempre en otra cosa, implicando un modelo respecto del cual permanecemos inconscientes. Esto quiere decir que las instituciones también maltratan y también subliman las tendencias a su manera. Y ahí, bueno, el texto cuenta un poco mi relación con mi gata, que se llama Gal Costa. Todos la conocen. Es una gata mundialmente famosa, sí. Que ahora sí, porque ya enseñé a Pablo y todo. Por eso intento lograr muchas veces sin éxito que mi gata, Gal Costa, se interese por cazar juguetes apropiados en lugar de mis piernas. Yo creo que esto pasa con ustedes también que tienen gatos. En el juego, que para los gatos es una simulación de la caza, tratamos de hacer una institución, mi gata y yo. Una que mantenga satisfechas sus tendencias de persecución y mis piernas intactas, si es posible. Es una cuestión de ecología doméstica, no de consenso. No es armonía. No es una cuestión de composibilidad, quiere decir, mundos posibles que no se limitan, que no se anulan, pero que necesitan coexistir en paralelo, sin destruirse, componiendo sus tendencias entre sí tanto como sea posible. Entonces, es un ejemplo un tanto vulgar, yo sé, excesivamente simplificado, pero nosotros podemos extrapolar su alcance a todo lo que queramos. Es un poco lo que está en juego en lo que Brian Massumi ya observó en lo que los animales nos enseñan sobre política, otro libro publicado por la maravillosa Cactus. Necesitamos reconocer, dice Brian, que la estructura de la política humana no es todo que está en vigor, hay un resto de política animal. Y yo me atrevería a decir un poco más, que hay un resto de política que hace tambalear todas estas categorías: humano, animal, naturaleza, cultura, viviente, no viviente, sujeto, objeto, materia, forma, norma, hecho,
que son todos conceptos nuestros de teoría del derecho, ¿sí? Los que usamos, al menos. Entonces, desde hace algunas décadas, los etnólogos nos enseñaron a navegar estas categorías como nunca antes, pero toda esa circunnavegación no habrá valido de nada si no la transformamos en un modo de reinventar los moldes y marcos de nuestra imaginación política, constreñida por los cuadros de una cultura que se opone a la naturaleza. El pensamiento indígena, quilombola, aquí están pensando, por ejemplo, en Copenhague, en Krenak, a Nego Bispo, tantos otros, nos ayudan a atravesar en dirección a otras modulaciones, por cierto, y con suerte a otros ritmos vitales y planetarios. Cuando definimos la esencia de un cuerpo por su potencia, definimos su ser de acuerdo, con el desarrollo de las cantidades intensivas que lo hacen consistir en su modo. Es decir, definimos un cuerpo del mismo modo en que definimos a las instituciones, no por los contornos geométricos de su imagen óptica, táctil, ni por los contornos de su forma escultural, sino por su tendencia, por su pasaje al límite, su capacidad de amplificarse en un medio determinado. Entonces, el cuerpo es la potencia que desarrolla su tendencia intentando superar su límite. ¿Qué es la potencia? Dice Deleuze, la potencia es la tendencia misma, el esfuerzo en la medida en que se tiende hacia un límite. Eso también es lo que define el conatus espinosista, el esfuerzo por perseverar en su propio ser, ampliando sus fuerzas, acumulando cantidades intensivas que aumentan su potencia de actuar. Y aquí estamos intentando entrar por esta idea de institución, ¿no? Ya no hablamos de ella claramente, pero aún estamos ahí. Por otro lado, la potencia de un cuerpo va a necesitar configurarse también en función de las restricciones que encuentra, en un determinado medio. Restricciones que se deben al desarrollo más o menos libre de la potencia de los demás cuerpos. Porque es eso, mi cuerpo se expandiendo, el tuyo y el tuyo, el tuyo, así, para todos. Estas restricciones se deben a este desarrollo más o menos libre de la potencia de los demás cuerpos, según las direcciones de sus respectivas tendencias y movimientos de pasaje al límite. Por eso decimos que las relaciones constituyen los términos. Los términos se configuran por las relaciones como en un sistema distribuido de potencias e impotencias. Un sistema que va variando sin cesar, la idea gaussiana clásica de variación continua, ¿no? Esto tiene una idea de sistema vinculada. Eh, y que convergen para formar instituciones según una verdadera jurisprudencia de los cuerpos. Un modo colectivo debe estar juntos, capaz de inventar medios oblicuos e indirectos de satisfacción de las tendencias que estos cuerpos portan. Tendencias que solo el instinto podría satisfacer directamente y que las instituciones frustran al mismo tiempo que satisfacen de modo indirecto. Por eso, pero eso no es en absoluto un límite, es más bien una invención, una prolongación, una creación relacional. Entonces, esto va a abrir para nosotros una inmensa gama de posibilidades de invenciones colectivas, a través de usos desviados, de prácticas sinuosas, de elaboraciones de medios indirectos de satisfacción, y que grupo de usuarios pueden inventar relicarios cada vez más vastos de instituciones que no existirán siempre y que no existirán para siempre. Y bueno, por ahí el texto ama. Pero ahí tenemos un poco esta oposición que está claro, que está clara en dos textos principales de Deleuze, que son Hume, Empirismo y Subjetividad, por un lado, 53, Instintos e Instituciones, que ya no me acuerdo, pero también 50 y picos. Sí, sí, creo que 52 lo estábamos Sí, mirando. que está en Isla Ese Deserta. es un libro que en realidad forma parte de una colección que armó, bueno, que dirigía Georges Canguilhem en su condición de inspector de escuela, ¿no? Era claro, en su condición tenía estos 10, 15 tomos chiquititos. El primero lo hizo él. Entonces, en ese tomo compila fragmentos de textos de 10 autores, 12, los organiza con un título, hace un prólogo, Ujú. y todos los títulos de la colección se llaman
X y X, ¿no? Instintos, instituciones, norma y derecho, casi todos tienen esa cadencia. Deleuze hizo el segundo, eligió también muchos textos, fragmentos, y armó el prólogo bajo la condición instintos e instituciones. Entonces la idea era que los estudiantes tuvieran acceso en ese momento, sin fotocopias, a fragmentos de diversos textos, pero organizados con una idea que era la de cada tomo y que a su vez parecía responder a una idea como de Canguilhem para toda la colección. Que tiene otros tomitos más, ahí lo estoy viendo con Pablo, hay algunos que parecían más interesantes y otros que sospechábamos que se hundían en el papel, en el papeleo, Sí, sí, en sí. el papeleo, pero bueno, que cumplían su función por lo menos docente aparentemente. Pero bueno, tiene esa potencia desde ese año, es de arranque, y viene acompañado de eso que contaba Lomán sobre, o que también está en el abecedario, sobre esa idea primigenia de estudiar derecho. Ah, sí, perfecto. Esto es algo que Deleuze dice por toda parte. Si no hubiera estudiado filosofía, estudiaré derecho, por cierto. Sí que Eh, es curioso porque en general uno escucha lo contrario. Si no hubiera estudiado Derecho, si hubiera estudiado sí, Literatura, Filosofía, hubiera hecho letras, ¿no? Logan mismo, ¿no? Bueno, yo sí, exacto. aquí casi lo dejo todo hasta que encontré a Jan Tamana y a Deleuze. Sí, exacto. Sí, Si suena extraño escucharlo justo inverso. sí, sí. Como un tonto, me puse a estudiar Filosofía. Debía haber estudiado Derecho. No, y cuando vamos a pensar en eso, incluso en términos biográficos, esto tiene mucho que ver con el hoy del derecho. Porque no sé cuántos de ustedes que hicieron facultad de derecho como formación básica, pero conmigo pasó eso. Un poco de ingenuidad, así, un poco naif de, bueno, ¿qué voy a hacer? Literatura, filosofía, no sé qué, no sé qué, no sé qué. No, ¿y dónde puedo encontrar un poco de todo eso? Gran ingenuidad, en derecho. Entonces, 2, 3 primeros años, La idea tal era buena. vez. No, no, sí. No estaba completamente engañado, pero un poco, tal vez. Y entonces lo que pasa es que por el tercer año eh, te quedas loco. Dice para sí mismo, bueno, voy a dejar eso, hacer otra cosa, porque no es posible estudiar, no sé, derecho empresarial o lo que sea. Eh, pero el buenísimo en toda esta historia es que después, cuando Barat tiene un rol específico en eso, que es el hecho que por el tercer año lo encontré, empecé a leerlo de manera, no sé, un poco obsesiva incluso, y yo que iba a hacer, no sé, concurso público para diplomata en Brasil, algo así, que me interesaba, yo dejé todo al lado, me dijo, bueno, voy a ser profesor, porque necesito que alguien me pague para estudiar. ¿Quién va a hacer todo lo suficiente para pagarme para estudiar sino el Estado? Entonces fue más o menos eso. Eh, entonces es un poco tragedia porque tornarse profesor es siempre una tragedia. Pero tampoco es porque encuentras la felicidad, una felicidad humilde, pobre, tal, pero una felicidad. Eh, entonces fue, y yo tuve como Gonzalo fue alumno de Russo, yo no fui exactamente alumno de Vara, pero en este sentido un poco, porque Vara trastornó mi camino, ¿no? Y también porque me encontré con él algunas veces en eventos o cuando fue a dar clases en la Federal de Santa Catarina, donde yo hice la maestría. Ahora estaba viejito ya, pero daba una clase u otra como invitado de los profesores que lo conocían hacía tiempo. Entonces yo pude conocerlo un poco más así de cerca, estar con él un poco. Y después, bueno, existen las cosas folclóricas respecto de Vara en Brasil, que por todos los lados donde paso, Santa María, Universidad de Brasilia, la Federal de Paraná mismo, que es mi alma mater, nosotros vamos escuchando estas cosas y sabiendo, 80% mentirosas, ¿no? Las cosas folclóricas, ¿no? Que la imagen de Barat traía. Entonces, tiene todo que ver con eso, también con esta sensación un poco de que sí, hace parte de la vida odiar al derecho. Yo no hago confianza a quien no lo odia.
de hecho. Pero hay que reconocer que es contiene esquematizaciones para luchar. Entonces no podemos despedirnos de él completamente. Es como que salir del derecho, decir, no, esto no, porque no tiene nada que ver. Es una ideología burguesa, está la superestructura, no sé qué más, bla, bla, bla. Entonces no voy a luchar con el derecho, no voy a luchar con estas armas, porque con eso dejamos las armas para los otros. Y los otros sabemos quiénes son. Eh, entonces, este es un poco el gesto de recuperación mismo, que es tanto político cuanto un poco biográfico, que la vida está implicada en eso. Y es como que un coming back home, ¿sabes? Estoy volviendo a la casa está allá, no se la quemó, todo está bien. No sé si aprovechar. No, la agüita. El agua, por favor. Por favor. No la vi. Muchas gracias. Yo me anoté acá, bueno, no sé si alguien- eh, un poquito de tiempo, sí. Bueno, quedé impactado con esta línea de sexo, como siempre, ¿no? Sexo y derecho, no, sexo, otra vez. No, pero sexo, instintos, tendencias. eh, y me acordé de lógica del sentido. En un momento, no me acuerdo qué estaba diciendo, pero había todo un intento por definir sentido ahí en ese libro, y estaba como desagregado el problema de esa definición a partir de tres definiciones, digamos, lingüísticas de designación, la designación o lo que una proposición designa, lo que una proposición manifiesta y lo que una proposición significa. Eran tres niveles que les tenían súper claros, porque estaban súper claros. Sabemos que una proposición designa un estado de cosas, que manifiesta un manifestante y que significa otra proposición. Tres niveles. Y llegaba el momento de pensar dónde está el sentido en estos tres niveles, y yo les insistía, bueno, pero no es que esté ni en la designación, ni a nivel de la significación dada una proposición, ni a nivel de la manifestación. Sin embargo, o por eso, no existe fuera de la proposición que lo expresa. Y ninguno de los tres niveles del esquema de captura, digamos, de la proposición da cuenta de ese sentido, que sin embargo no existe más que a partir de la proposición o por la proposición que lo expresa. Yo estaba reemplazando proposición por institución y sentido por instinto o sentido o por, bueno, podríamos decir sexo si fuéramos tuviéramos un título para un evento, pondríamos, ¿no? Sexo a instituciones, pero eh, yo pensaba en la noción de trim, Ujú, que sería de Freud más conocida, pero bueno, es de Nietzsche, ujú, que sería como pulsión o pulso, para hacerlo más ujú. musical también, eh, y médico. Eh, entonces pensaba que en este eso hay que conversarlo, ¿no? Pero bueno, ya que estamos aquí. Es que es un Ya que es un conversatorio. conversatorio, me dije a mí mismo, decíselo. En ese contraste al arranque, ¿no? En el que Foucault plantearía una institución que limita los cuerpos, y podríamos proponer unos cuerpos que piden una institución, puede caer una frase del tipo, digamos, que sería el instinto no existe fuera de la institución que lo expresa. De manera tal que digamos, todo lo que llamamos instinto, ¿viste? No sé, sexual, venganza, o sentimientos, o incluso deseo, no puede ser más que institucionalmente concebido para ser comprendido, porque puro no existe. Porque puro no sabríamos qué es, porque no puede más que expresarse oblicuamente. Ujú, Eso te quería comentar porque además justo estaba leyendo un artículo de François Seual proponiendo un positivismo crítico a partir de Foucault, ese que te ujú, mencioné, que ujú, está ahí el libro en portugués, y ahí él justamente va sobre esta idea de que hay con respecto a Foucault y las instituciones que
supuestamente nos juzgan o nos guardan la libertad o el deseo. Y el tipo plantea que no es necesariamente así, o que si es así es por una lectura de Foucault y una Ujú, percepción de la práctica institucional que a su vez ha quedado como separada, separada de su potencia. Entonces, como queda como una especie de vivencia ilemórfica de eso, y la relación es como una relación entre elementos sueltos. O ujú, sea, la institución está por un lado y los instintos están por otro lado, y en el medio queda la ley. Que la pregunta que a mí me anda inquietando, yo últimamente noto que en mi caso, con estos textos sobre de Canguilhem o el de Deleuze, o mismo el de Wall, como que le estoy haciendo pagar el pato a la ley para salvar a la institución, digamos. En la maniobra me estoy cargando la ley. La ley, incluso en el sentido más así ramplón y aburrido de norma jurídica kelseniana. Entonces, yo ahí, en ese punto es en el que yo creo que el último capítulo y todo lo que hay sobre Simondón, en términos en el libro, ¿no? Sobre eh, como, bueno, todo el libro estoy traducido, ¿no? Con posibilidad y disparición, eh, y mismo consigna, ¿no? Esos modos de orden que creo que buscamos por todos lados para no usar consigna, para la expresión mot d'ordre en francés, ujú. en portugués no tienen problema porque es igual, Sí, ¿no? Palabra palabra por igual, orden, palabra igual. pero encima es femenino, orden Ujú, en portugués, entonces hay todo un lío ahí entre la orden y el orden en castellano, ahí es pobre Pablo. Yo recibía mis audios, no desesperado, sino muy entusiasmado, peor, tratando de resolver el tema. Y me parece que hay que mirar Simondón, pero está ahí como en el libro, es como algo que está. ujú, Pero como dijo él, ¿no? Hay que excavar alrededor, pero incluso ahora que te escucho el texto este, como si ya lo estuvieran diciendo, ¿eh? En la idea de Simondón de esquematización de las operaciones, ¿no? Digamos, la idea que no es de Simondón, sino la idea de la ilustración que permite concebir una esquematización de las operaciones técnicas, sea cual sea la operación técnica, fabricar un zapato o hacer una ley o arreglar algo, si a un partir de la caso. idea de que se puede esquematizar y que esos esquemas a su vez se pueden, digamos, normalizar, eh, ahí me parece que aparece un asunto que nos sirve, porque entonces hay normas, sería más parecido a lo que llamaríamos normalización y no tanto a ley, y entonces eventualmente a la ley le podría, o sea, a la producción de ley se la podría comprender normalmente, Mm, digo, habría ley normalizada, como hay zapatos normalizados, digamos. Puedes tener un guiso hecho a la que te criaste, un guiso hecho par cœur, como dicen los franceses, así de memoria, porque te sabes los ingredientes, y un guiso siguiendo un esquema o receta con- prefijado, y sería un guiso normalizado, y con las leyes pasaría lo mismo. Entonces me parece que ahí entre igual lo que venís planteando, las distintas instituciones, lógica del sentido, y ante todo, que para mí, no sé, hasta el viernes veremos qué hacemos, porque para mí es la clave rompebocho, no solo en derecho, sino en varios ámbitos, es la que Simondón nos enseñó, es eh, de hacer parar 2 años con el esquema ilemórfico. Suspendamos 2 años el esquema ilemórfico, a ver qué sale. a ver qué Que es pasa. muy difícil de suspender, dejar de pensar en materia No, y totalmente. contenido es un ejercicio, eh, viste que hay casos, en derecho es genial, viste, que hay casos Mm, y que hay una ley normalizada a la que hay que aplicarle el caso y que eso viene y que encima después lo acordamos. Aunque hagas algo así, que eso mm, es decir qué se hace, pero tratar de concebir el caso, allá Mariano Tomás, ¿no? Como creador, ¿no? Como creador de la instancia, mm. ¿no? Incluso como creador de su condición de caso.
Así como en esta idea de la institución, digamos, el instinto no existe fuera de la institución que lo expresa, o no sé, el caso no existe fuera de la norma que lo expresa. Pero ese ejercicio es al que invita, para mí. Sí, no. No, este es complejo, porque, porque sí, no. Mira, hay el ejemplo que hablamos los otros días, Pablo, que tiene que ver con las mujeres negras de la General Motors, que plantean un caso jurídico y lo pierden, Sí, pero este caso jurídico que pierden inicia el movimiento del feminismo negro interseccional. Entonces se pasa del derecho a la política, unas grupas de usuarios pasan del derecho a política. Yo creo que ahí está un punto interesante, porque eh, el problema que no existe al derecho desde un punto de vista formal, tradicional, digamos, de su uso axiomático, no cesa de existir en otros términos. Y entonces esto puede promover, esta es la tensión que muchas veces queda no resolvida en términos jurídicos, porque a los ojos de aquellos que juzgan, aquella situación no hace problema, o no hace problema en aquel sentido que se plantea. Y era exactamente este caso, no sé cuánto conocen este caso que Kimberly Crenshaw, una abogada negra americana, cuenta en su libro. Pero es un caso de más o menos la década de 70 y tantos. 5 mujeres negras trabajadoras de la General Motors eh, fueran demisionadas, sí, eran despedido. demitidas, eran empleadas, fueron demitidas. La, la General Motors ah, aplicó al caso simplemente una política que ya estaba, que era una política llamada Last Hired, First Fired. Si estás a menos tiempo con nosotros, te vas primero en el caso de que decidamos demitir a alguien. Una política que cuando miras desde un punto de vista abstracto, general, lógico, no tiene nada de discriminatorio, o casi nada, ¿no? No se están discriminando mujeres, no se están discriminando personas negras. Simplemente, si estás con nosotros a menos tiempo, te vas. Pero estas mujeres, sus abogados, abogadas, ingresan con un caso planteando que sí es discriminatorio en su caso, y eso hace problema en términos jurídicos. ¿Por qué? Porque cuando vamos a mirar todo el contexto, tenemos la crisis del petróleo, se dice petróleo aquí, la crisis del petróleo, 73 creo, una de las primeras oleadas, la desindexación, la desconexión entre el dólar y el oro, que fue obra de Nixon, creo 71, y que empieza toda la financiarización que conocemos hoy, que está cada vez más digital, etcétera. Y hay una tercera crisis que es la crisis del workfarismo, del bienestar social, del Fordismo, que hice masas poblacionales diversas ingresar en el mercado de trabajo americano en momentos diversos. Entonces, primero ingresan los hombres, quiere decir los blancos. Después, los hombres negros. Entonces, fines de Segunda Guerra, las mujeres, quiere decir las blancas. Y entonces las mujeres negras. Cuando miras todo este contexto de una crisis generalizada, con más o menos 3 grandes factores macropolíticos, esto singularizaba la posición de las mujeres negras como una posición especial. Entonces, una política que de hecho, en abstracto, en términos lógicos, no es, y esto es lo trágico de la historia, quien juzgó eso fue una corte estadual del estado de Missouri, que como sabemos no es nada racista, ¿sí? El estado de Missouri, no. Eh, de hecho, desde un punto de vista meramente lógico, no tiene nada de... Nada. Last hired, first fired, bye bye. That's it. Pero ¿cómo miró la corte? Los jueces de la corte. Un poco así. Bueno, ustedes, mujeres, abogados de la SHM,
de lo que sea, consiguen demostrar a la corte que existen casos ya decididos, eh, haciendo referencia a este super remedio que están pidiendo. Porque de hecho, tenemos casos decididos que protegen a mujeres. Sí, no discriminamos mujeres. Tampoco discriminamos personas negras. Tenemos este remedio también, pero los dos juntos no. Ustedes tienen que, es su labor jurídica que ustedes nos demuestren que existe un derecho a este super remedio que me están pidiendo. Si no hay, es porque no hay derecho. Entonces, no hace problema. Esto que nos están describiendo no hace problema. Entonces, esto es genial, porque es un poco eso. Hay un caso, en términos, digamos, normativos del sistema de stare decisis, esto no se exprime, porque eso no hace problema, eso no hace tensión, eso no es una fricción para la realidad, digamos, apartada del derecho, apartada de la vida, pero en la realidad de la vida eso hace problema. Y estas mujeres entonces empiezan como que en los fines, digamos, de las luchas de los negros americanos por derechos civiles, políticos, etcétera, ellas empiezan una otra ola de luchas que va a tener las mujeres negras como protagonistas por primera vez, y que se van a reconocer como grupo. Esto para mí es genial, porque no era un grupo que existía. Digamos, 2025 es súper fácil hablar en identidad de mujeres negras. Súper fácil, porque tenemos el grupo, pero ¿cómo se constituyó el grupo? Fue por dentro de un caso jurídico, en que su planteo no fue atendido. Y así podemos pensar en una serie de otros grupos que se van constituyendo. Y ahí está una cuestión interesante, porque no quiere decir que no exista más separación entre derecho y política, sino que tal vez cuando lo separamos de manera tan clara, nos estemos dando cuenta de su interacción constante y su reconfiguración recíproca, porque los esquematismos del derecho configuran mucho de lo que se puede hacer y pensar en términos políticos, evidentemente, ¿no? Porque, por ejemplo, hacemos un paro, entonces tenemos derecho al paro, en Brasil tenemos. Pero los tribunales nos miran como que, están haciendo una cosita que está en la Constitución, está bien, pero vamos a ver si este paro es legal, porque puede que no sea. Entonces es un legalismo ilegal, ¿no? Está previsto, puedes hacer, pero a depender, tal vez no. Y hay otras cositas que nosotros hacemos para manifestarnos, que son ah, como que legalismos ilegales, no, ilegalismos legales, ¿no? Porque como vamos a bloquear una calle. Bueno, esto no es exactamente legal, pero como expresión de un derecho de manifestación tal vez sea. Entonces, cuando estamos luchando, esto es una otra cuestión, nunca estamos plenamente en el derecho, sino en una relación con él, intentando hacer una relación con su cuerpo de normas, de decisiones, de jurisprudencia, de hecho. Por eso hay esta idea de jurisprudencia de los cuerpos es eso. ¿Qué pasa cuando los cuerpos se ponen a intentar hacer jurisprudencia? Y entonces chocarse contra muchas veces un cuerpo de normas, un cuerpo de decisiones judiciales, un cuerpo de interpretaciones judiciales. Y lo que me parece interesante desde un punto de vista de teoría jurídica es que se pone un poco entre paréntesis, al menos a mi ver, al menos era esa la intención, aquellas que son, o mejor, aquellos que son los marcos más importantes de la teoría jurídica contemporánea, porque no estamos hablando de norma, no estamos hablando de forma, no estamos hablando del derecho como lenguaje, sino que del lenguaje como una especie de epifenómeno, fenómeno secundario de un montaje que es social y material, y quien tiene los cuerpos como materiales, como elementos. Por eso hay también un concepto ahí que es de Luis Guattari. eh, y lo interesante es que este concepto va a aparecer justo cuando ellos van a hablar de, ah, de mot d'ordre, de palabras de orden, de Sí, consignas, que es justo la idea de agenciamiento jurídico.
que todo ese agenciamiento muy material, por ejemplo, que tiene que ver con la lengua. ¿Por qué designamos las cosas como tales y no de otras formas? Si nos estamos comunicando aquí es porque de cierta manera hay un arbitrario lingüístico que aceptamos. Y es súper material porque la lengua que hablamos o la lengua que aprendemos a hablar incluso moldea nuestro cerebro, ¿no? Hace con que nuestras conexiones neuronales funcionen de una manera o de otra. Entonces, esto es un proceso muy corpóreo. Ah, Esto que está por bajo incluso de la idea del lenguaje. Entonces, es un poco sí, es una negación, vamos a ser sinceros, ¿no? Es una negación también de una cierta manera de pensar el derecho que tiene lugar en los 60, 70, 80, y que va un poco por esta idea de que, bueno, vamos a tratar el derecho como lenguaje, vamos a hacer uso de este giro lingüístico, esto abre un montón de posibilidades, pero tal vez no sean las más políticas, o que lo sean, hay límites para lo que se puede hacer como política trabajando con el derecho como lenguaje. Entonces ahí estamos un poco más perto de materiales, de trabajar con materialidades, tal vez pensar un materialismo jurídico no sea tan simplório de los hechos, de un mero sociologismo jurídico, pero que intenta dar cuenta de todas estas camadas que están conyugadas en el fenómeno jurídico tal como lo pensamos y lo practicamos. Entonces, este es un poco digamos, el vuelo más, ¿cómo diría? Eh, Tal vez el mayor vuelo de este libro tal vez sea intentar pensar hasta varias camadas, ir haciendo un desmontaje y al mismo tiempo un montaje complejo de ellas, que más o menos que intentamos proponer aquí. Justo salió un libro de Diego Parente que presentó el Caballero, ¿no? Una filosofía materialista de la técnica. Bueno, cómo hacer cosas sin palabras, ¿no? Ahora voy a pensar en Qué lindo. agregarle una filosofía materialista del derecho. No, y una cosa súper interesante es, por ejemplo, trabajar con la gente de comunicación mismo. Yo me acuerdo de una teórica llamada, que está en Canadá, pero se llama Wendy Chan, está citada. Gonzalo lo va a recordar, en que ella explica por qué la gente de inteligencia artificial y software y no sé qué más estaba en un cierto momento del año 2000 discutiendo, por ejemplo, si la lenguaje de programación era una lenguaje ejecutiva, ¿no? Que hacía cosas. Porque, bueno, programas y el hardware hace sus cositas. Entonces, mira, la lenguaje es totalmente performativa, es performance, está haciendo cosas. Y Wendy Chan va a decir, absolutamente no. No, no es por ahí. En verdad lo que está pasando es que existen montajes que son excesivamente sociales y materiales, digamos, sociomateriales, eh, que van a comandar que ciertas palabras, ciertas programaciones sean capaces de hacer cosas. Y vis-a-vis el derecho se pasa exactamente la misma cosa. Entonces, esto que atribuimos normalmente al lenguaje, diciendo, el derecho, las palabras son performativas, porque el rito, la magia, no sé qué más, todo muy bonito, muy romántico, pero lo que está por debajo de todos estos ritos es sus capacidades de atribuir efectos a cuerpos, son montajes social materiales, sociomateriales. No existen palabras fabricando cosas. Existen mucho más cosas que se están conyugando y que pueden decir que las palabras tienen tal o cual efecto sobre los cuerpos, por ejemplo. Entonces ahí tenemos algo que es súper interesante, incluso cuando Wendy Chan va a hablar, por ejemplo, que es absolutamente posible construir un algoritmo utilizando exclusivamente hardware, sin software, sin palabra, solo con cositas, solo con pesas, ¿no? Entonces, tiene algo de un materialismo ahí, pero que no se pretende tan crudo como un materialismo de hechos, sino un materialismo de relaciones. Y ahí tenemos todas estas, digamos, camadas de complejidad en las cuales el lenguaje está involucrado,
las cuales el social está involucrado, las luchas aparecen, las tensiones no resolvidas aparecen y pueden no tener efectos. Entonces, por ahí vamos con esta idea de jurisprudencia. Me quedo pensando en dos cosas de las últimas dos intervenciones que tuviste. Por la última, una aproximación hitleriana de la filosofía de la técnica. ¿No? Hitler tiene un artículo muy famoso que se llama Solo existe el hardware, el software no importa nada porque lo que determina el conjunto de relaciones que está en sentidos son finalmente las relaciones de hardware y no las de software. El software después vendrá después, pero acá lo que hace relación son lo que constituye el hardware, ¿no? Entonces, interesante para pensar un materialismo no ilemórfico, digamos, ¿no? El sentido no es algo que el software venga a producir, sino que el sentido ya está inscrito en el hardware. Estudiar el sentido de la inteligencia artificial es estudiar cómo funciona el hardware, porque el software se va a acomodar, más o menos. El software es ilemórfico, digámoslo así, para el caso de la inteligencia artificial, ¿no? Y de lo anterior me quedaba pensando en esa idea que enunciaste de un agenciamiento jurídico. Porque tiendo a pensar que el derecho es un tipo de agenciamiento. No soy no estudié derecho, perdón. Ni leí tu libro. Está todo mal. No hay problema. Pero digo, me parece que... por lo que te estoy escuchando es como que el derecho es un tipo de agenciamiento jurídico que implica una distinción materia-forma, que no hay cómo escapar del interior del derecho de ese ilemorfismo, y que tal vez una verdadera filosofía jurídica pasa por pensar esos lugares que pasan por detrás o por debajo del derecho, y que son los agenciamientos jurídicos, que ahí se plantean otros tipos de corporalidades, otros tipos de materialidades y otro tipo de producción de cuerpo, ¿no? Voy a hacer el check, la verdadera forma jurídica, ¿no? Claro. Pensar la verdadera forma jurídica como como un tipo de estudio de agenciamientos jurídicos, ¿no? Y el derecho es un caso de los agenciamientos jurídicos, el nuestro, el moderno, horrible, basado en una idea de ilemórfica básica. Está la ley y el caso. Y me encantó el ejemplo de las mujeres negras, pero no hace más que reproducir el modelo de la ley y el caso. Es la ley el que produce a la mujer negra, finalmente. Es porque la ley negra es rechazada por la ley que ella se ve constituida a partir de ese rechazo como un sujeto político, ¿no? Si no hay una anterioridad, claro, ese sujeto jurídico no se nombraba en el interior del derecho, pero no implica que no existiera en el interior de otro agenciamiento jurídico. Perfecto. Entonces, el derecho a esa mujer negra le puede importar solo, como diría Butler, tácticamente, para entrar en una discusión en el interior de las instituciones estatales, pero su configuración en tanto proceso de subjetivación se da en el interior de un agenciamiento jurídico, no en el interior del derecho. Perfecto. Bueno, ahí yo distinguiría dos cosas. Cuando decís que el derecho no es más que esto, el lemórfico, mira, si estamos hablando del derecho tal como lo conocemos, sí, perfecto, estoy enteramente de acuerdo. Mi cuestión es tal vez plantear un poco el siguiente. Este derecho no es todo el derecho. Como el derecho que conocemos y practicamos, del Estado, de las normas, de las formas, y de sus modos de subjetivación jurídica, claro, es una manifestación inconteste del derecho, pero no es todo el derecho. Lo que estás llamando de agenciamientos jurídicos que están como que por afuera, como que en los márgenes, es lo que estoy yo planteando como, y no sé si tengo razón, pero estoy intentando tenerla. Yo creo Pero es lo que estoy intentando plantear en el libro como, digamos, el derecho que en verdad puede fabricar los derechos que conocemos y otras formas de relaciones. Ahí yo creo que está el punto. Es como si, de hecho, esto comprendiste perfectamente, que es como si tuviéramos que involuir un poco, ¿no? Estar en un estado un poco más primitivo
de pensar el derecho un poco infra, los procesos que están infra, y que nos dan esta imagen del derecho que conocemos y la odiamos, con toda razón. Entonces, ahí yo creo que hay un punto interesante. Ah, lo que hablaba yo sobre los agenciamientos jurídicos, que me parece súper interesante cuando aparecen Deleuze y Guattari, justo en el capítulo de Bill Platos sobre los regímenes de signos, etcétera, es que, y esto me intrigaba, que quería decir, ¿por qué estos tipos estaban hablando de agenciamientos jurídicos leyendo Oswald Ducrot? ¿Por qué? Para hablar de pragmatismo en lenguaje. Entonces, quiere decir, para nosotros que venimos del derecho y que, entre otras cosas, tendemos a creer que el lenguaje tiene un rol absolutamente central, tanto que algunos van a decir que el derecho no es más que lengua, no es más que lenguaje. Y yo creo que esta es una mutilación terrible del fenómeno, violenta mismo. Eh, para nosotros esto sueña de manera muy incomún, porque es como si les Guattari no nos forzaran a ver que es todo el contrario. En verdad, es porque hay un montaje jurídico que el lenguaje puede tener determinadas formas o determinados efectos sobre cuerpos. Te doy la verdad de forma jurídica, que es excelente para eso. A mí me gusta mucho el ejemplo de la génesis de la policía. Yo creo que esto es la génesis fundamental, porque es básicamente Foucault mostrando que la policía, que nosotros conocemos como aparato de Estado, etcétera, etcétera, en verdad son que formas sociales de dar cuenta que los hombres no estén siempre ebrios, embriagados, que las mujeres no se prostitúan, especialmente las chicas, las hijas de las familias, que los hombres no sean vagabundos, que trabajen, que no roben. Entonces, pequeñas comunidades religiosas van a empezar a cuidar, de hecho, vigilar a sus propios. Entonces, el Estado, en un momento macropolíticamente absolutamente interesante, va a mirar esta experiencia y decir, bueno, puedo hacer lo mismo más o menos con todos. Mira, qué interesante eso que están haciendo estas comunidades religiosas protestantes ahí. Me gusta. Voy a armar unas personas, ¿sabes? Entonces, esto es fundamental porque yo creo que ilustra, es más una ilustración que una explicación, pero ilustra, deja ver que mismo las instituciones más estatales como la policía tienen en verdad una génesis que es social. Y una génesis que es en una especie de maquinación del deseo, que es decir a la chica, no, vas a ganar plata de otra forma, no por la prostitución. Tú te vas a divertir, etcétera, hombre, pero vas a trabajar la mayor parte del tiempo. Y no te vas a embriagar todo el momento, no vas a ser un vagabundo. Y bueno, los mecanismos previdenciarios están haciendo ahí. Los mecanismos de omnis et singulam del rebaño. ¿No? Sí, de cuidar de las poblaciones como un todo, pero también cuidar a cada uno ahí dentro, se está maquinando ahí. Y el Estado mira eso como experiencia social y dice, wow, qué interesante, voy a hacer lo mismo. Pero yo soy el Estado, no soy una comunidadcita de religiosos. Eh, entonces, yo creo que ahí tenemos algo que es interesante de pensar. Eh, y de cierta forma, también nos provoca a perceber aquel que el mismo Foucault en Seguridad, Territorio y Población, la biopolítica, etcétera, va a plantear como la idea de que el Estado mismo no es nada que el epifenómeno de estas, conjugado, claro, con un gran conjunto de estos fenómenos chiquichitos que se van procesando en el campo social y después el Estado va, los captura, los secuestra, los transforma en institución. Pensaba en un libro de Arlette Farge, que trabajó un tanto con toda la vida frágil, ¿no? Un libro maravilloso que va mostrando cómo el chisme, la fofoca, va constituyendo en realidad ese campo social luego del cual se instala la fuerza del Estado, ¿no? La fuerza del derecho como tal. Pero justamente en el libro de Arlette Farge, lo que me interesa a mí es
ver cómo ese campo social va constituyendo un agenciamiento jurídico anterior al Estado. Y que el Estado, bueno, es una consecuencia tal vez, no cree que el Estado es un epifenómeno del agenciamiento jurídico que no estaba necesariamente inscrito en la estructura del chisme, en la estructura de los popokers, pero que bueno, sucede como un acontecimiento exterior a él, por decirlo de alguna forma, ¿no? Chisme organizado. El chisme organizado, la forma organizada. Y porque son las señoras del barrio que se van contando dónde está el marido, qué está haciendo, si está en el bar, si no está en el bar. Es hermoso La vida frágil, no sé si lo leíste, es un libro No, no, no. maravilloso de Robert Frost. Nada, que está todo el tiempo pensando ese momento anterior a la constitución del derecho, ese momento anterior a la constitución de la ley, que no implica que la gente viva sin regulaciones, sino que hay un agenciamiento jurídico que no precisa de esas regulaciones institucionales para funcionar, que es otro tipo de agenciamiento. Un conversatorio. Oh, claro. Sin una autoridad que distribuya la palabra. Yo tengo un pequeño comentario. En términos del campo, por ahí más, de la filosofía del derecho, ¿no? Yo participo. Me parece que muchas veces se asoman algunas de estas discusiones cuando no hay un abordaje interdisciplinario por el lado de esas eternas discusiones en torno al pluralismo jurídico, que solamente reproducen, ¿no? En realidad la multiplicidad de niveles de la misma lógica. Y también pensando en la mención a Butler, ¿no? Como también inevitablemente pensaba en este texto, ¿no? Ya bueno, tiene un rato, pero Cuerpos Aliados y Lucha Política, ¿no? Pensaba, bueno, digamos, por ahí, qué distancia o qué cercanía vos tenés cuando pensás estas propuestas en relación al derecho, porque me parece que ahí en ese texto también hay algo de la espontaneidad, de la producción con otros, de, podemos decirle, instituciones, pero bueno, instancias de habitar el espacio político, que son súper interesantes, ¿no? Para pensar estas formas del derecho, que no son, ¿no? Bueno, caer de vuelta en esta discusión eterna de si las regulaciones de los pueblos originarios son o no ley en el marco de un Estado, y entonces los problemas que tenemos de niveles entre lo comunitario y lo nacional y etcétera. Bueno, es más un comentario, pero me encantaría que amplíes, si podés, por ese lado. Bueno, la impresión que tengo cuando escucho de pluralismo jurídico es que, claro, es interesante como... Perdón, pero que además es una discusión bien de abogados, ¿no? Sí, O sea, sí, no, no, no. formación interdisciplinaria. No, y yo la conozco así. Yo digo, es como el campo en el que uno trabaja. Porque mira, la forma misma en la cual se plantea este problema es una forma de pensamiento del Estado, ¿no? Que preguntarse, bueno, hay este fenomenito aquí, ¿cómo yo, Estado, me voy a posicionar frente a él? O sea, voy a reconocerlo. Esta es una cosa que tengo odio, que está en el libro también. Esta idea de que el derecho sirve a reconocer lo que sea. Esa cosa un poco honetiana. Pero no sé si a lectores de Axel Honneth, tal Sí, vez. sí. Me estoy arriesgando aquí. Pero, dale. Porque yo creo que ahí se produce una limitación. Que es, bueno, hay un derecho, es el del Estado. Esto que legislamos, etcétera, etcétera, que está muy bien. Y todo lo que se puede producir en términos de fenómeno de juridicidad se va a quedar por adentro. Capturamos, secuestramos, reconocimos. Esto, para hablar un poco del libro y también dar un poco más de tal vez referencias. Yo creo que uno de los puntos que yo creo interesantes en este texto y que fueron interesantes durante la investigación fue intentar comprender qué les quería decir cuando proponía una jurisprudencia sin jueces, por ende una jurisprudencia como categoría social, y que aquellos que decían algo respecto a la jurisprudencia, la operarían en tesis, fueran no jueces, sino grupo de usuarios. Y esta expresión es una expresión extremadamente problemática, porque no...
¿dónde está eso en la obra de Deleuze? Esto no es un concepto, esto no está desarrollado. No hay un libro, un capítulo, nada de Deleuze diciendo que son grupos de usuarios, dónde los encontramos, ¿sabes? Yo creo que había un poco de un término que se utilizaba mucho en los años 70, tal vez, en Francia, para hablar de los usuarios de equipamientos colectivos, como por ejemplo usuarios de servicios públicos. Eh, pero también, como que excavando alrededor del concepto, de la idea, me fui acordando que tal vez Deleuze hiciera una referencia a Guattari y su teoría de los grupos, que está en psicanálisis y transversalidad, que está un poco por todas partes, que Guattari no ha jamás dejado esto de lado. Y, cosa extraña, también esta idea de grupos sociales también aparece de ciertas maneras en una discusión de Simondon con un sociólogo, no me acuerdo cuál, Sí, y grupo de que, interioridad y de exacto, exterioridad. y que yo creo que Guattari también va a leer, va a participar un poco de este diseño de discusión. Y bueno, eh, cómo toda esta cosa fue interpretada por la gente. ¿Sí? Una referencia del usuario, te recuerdo, en una clase de Deleuze, grupos de drogadictos, Ajá. donde piensa quién puede saber cómo regular la cuestión de las drogas, no son los médicos, no son los usuarios. Los usuarios saben de esto, hay que preguntarles cuáles son, qué problema hay en regular. No, perfecto. No, esto también tenía que ver con lo GIP, ¿no? Los grupos de investigación sobre prisiones que Deleuze integrara con Foucault, etc. Entonces, todo esto, de alguna forma, eran usuarios de equipamientos. De equipamientos. A veces equipamientos, digamos, drogas, etc. A veces equipamientos como prisiones, equipamiento colectivo. Esto estaba para Guattari puesto como un problema una vez que un psicólogo o psiquiatra, lo que fuera, eh, tendría que ver necesariamente con el hospital psiquiátrico. La gente hubiera pasado por un momento, especialmente durante la Segunda Guerra, de una masiva internación. Entonces, los hospitales psiquiátricos de esta época estaban llenos de freudianos, marxistas, surrealistas, gente que no era loca, evidentemente, pero que estaba allá, como que se protegiendo del contexto, y que empezaron a imaginar otros usos posibles del mismo equipamiento. Esto está un poco en el origen de la colaboración entre Jean Houry y Guattari. Entonces, ahí tenés ya una cuestión. Ahí, bueno, vamos a hacer un corte aquí, porque hay toda esta cuestión de un lado, y hay como la gente que escribió sobre el derecho interpretó esta cuestión, que es, nadie lo interpretó. Imagínate que está la frase, el enunciado, la está. La gente no interpretó. La gente, nadie escuchó la idea del grupo de usuarios y pensó, bueno, sabe que tal vez alguna cosa por ahí. Excepto por un teórico australiano, buena gente, etcétera, me gusta, que es Paul Patton. Eh, pero ¿cómo Patton lo interpretó en unos textos bien iniciáticos de los años 2000 y tanto? Yo creo que Deleuze in Political, alguna cosa así. Eh, Patton lo interpretó como si Deleuze estuviera hablando de una mera democracia participativa. Lo que es tan empobrecedor del concepto, no que no me guste también como estrategia, está bien, pero es empobrecedor de las potencialidades del concepto. Es que ahí tiene un poco que ver con eso. Vamos a escuchar los drogaditos y basta, porque así los vamos a reconocer. No, pero ¿qué es para un cuerpo que usa drogas eh, hacer jurisprudencia? Va a hacer jurisprudencia cuando la policía va atrás, ¿no? Va a hacer jurisprudencia cuando esté preso, va a hacer jurisprudencia cuando hace relaciones con su dealer, ¿no? Y por ahí se va, ¿no? Eh, Va a hacer jurisprudencia cuando su cuerpo drogadito va a producir algo, por ejemplo, en términos musicales, que yo conocí un tipo en Alemania que hacía esto, hacía rap en la calle, era completamente drogadito, pero un genio total.
Entonces, yo creo que ahí estamos haciendo alguna cosa, ¿no? Este cuerpo, de cierta manera, eh, eh, se torna productivo, ¿no? De estas relaciones. Que bueno. Entonces, para mí, esto es el principal punto. Tocas en una cuestión que para mí es muy sencilla, que es de cuánto la idea de grupo de usuarios permitiría, y bueno, vinculada evidentemente a la teoría del grupo de Guattari, si ustedes quieren, yo puedo hablar de ella después, pero cuánto nos podría también permitir salir de ciertos impases políticos de singularización, que son los de la identidad. Bueno, cuando yo me reconozco como algo, alguien, parte de un grupo que ya está existente, está muy bien, podemos empezar de ahí, pero estás limitando todas las posibilidades políticas a una línea de lucha, cuando en verdad nuestros cuerpos están atravesados por un montón de líneas diversas, y que no somos una cosa sola. Y muchas veces las luchas no convienen con las líneas que atraviesan nuestros cuerpos, y entre tanto podemos participar de ellas también, ¿por qué no? ¿Mm? Entonces, ahí tenemos algo que en la teoría de los grupos de Guattari, como grupos que son sujetos no sujetados, que son grupos abiertos, que son grupos capaces de transversalidades, ahí tenemos algo interesante. Yo creo, por ejemplo, que, ah, bueno, para citar un grupo que tal vez sea interesante como ilustración, eh, ustedes se acuerdan que los grupos que décadas atrás se llamaban de gays, lésbicas, simpatizantes, GLS, ahora tenemos, ahora 20, 30 años después, un montón de letras. La derecha dice que esto es woke, ¿no? Que, ¿sí? Sí. Que lo que se hace es un absurdo, porque, bueno, ¿qué es eso? Bueno, esto es transversalidad. Y no es por reconocimiento, es como que por agregación adentro de una línea que se va transformando en la medida en que una otra letra se agrega, que no es una letra, es una inmensa composición de cuerpos, que tiene una cierta particularidad o que goza de cierta manera, ¿no? Entonces ahí yo creo que también tenemos un ejemplo interesante de un grupo que es sujeto, que está siempre muriendo, porque no es más el GLS de los años 70, 80, no sé, que ya es otra cosa, eh, LGBTQIA+, en Brasil más, ¿no? Se dice LGBTQIA+, PN+, y las letras se van sumando, que demuestra justamente que sí, los grupos, no hay problema en liquidar una identidad fosilizada en provecho de una identidad más rica, que se enriquece a cada vez que se va expandiendo, ¿no? Y ahí nosotros tenemos otros grupos que son extremadamente identitarios y que muchas veces se encuentran en contextos determinados en impases de singularización, porque la tensión que su singularidad logra hacer con el medio en que se encuentran es limitada, y muchas veces está limitada por el derecho, que es, bueno, ¿qué derecho yo como mujer puedo pedir al Estado? Bueno, está muy bien, no soy contra nada, pero hay ahí se puede reconocer una limitación. Pero claro, hay las otras líneas de lucha que se van sumando. O que de hecho yo como persona negra puedo, o como indígena puedo, eh, parece no sé cómo dices en español, engrosar la línea. Si pudiéramos, Aumentar, ¿no? sí, expandir, aumentar la línea en términos de enriquecerla, ¿no? Pluralizarla. Esto podría muchas veces, claro, desconfigurar la identidad original, pero al mismo tiempo permitir en algunos puntos tácticos, estratégicos, hacer con que una subjetividad pueda salir de sí misma y producir algo en términos políticos. Y bueno, no sé, no es tanto pluralismo, pero el pluralismo pasa por ahí. En general, lo que vamos a ver son dispositivos de reconocimiento funcionando, Claro, sí, sí, sí. secuestrándoles para dentro del Estado.
del monismo estatal, es verdad. Sí, claro. Bueno, yo iba a preguntar una cosa, pero no hay tiempo. Bueno, tiempo hay. No hay tiempo aquí. Ah, No hay tiempo aquí. Lo expliqué. No, estamos bien, estamos justo Muy respetuoso. en 54. es una locura. Y que fuera psicoanalista. La sesión Sí, estamos por por ahí. hoy estamos bien. Por hoy ya estamos. Estamos dentro de la norma. No, yo tengo cuerpos sin órganos para trabajar, pero si largo eso, imagínate. No, además ya digo que no se puede decir esas cosas tan denunciadas. No hay que usar eso nunca más. No, pero lo mismo pasa con grupo de identidad, pero bueno, tampoco. Ahora. Bueno, gracias, ¿no? Claudio, Danilo, Muchas gracias. Silvia, aquí todos amigos, amigas que han compartido, hemos conversado. Gracias, Gonzalo, gracias por organizar. Esto Sí, traer. esto suena. El viernes seguimos en la feria de libros. Ahí están los libros, como dice Manuel, cómprenlos. Cómprenlos, que los libros son venidos para ser comprados. Robo la frase. Todo muy bien, la charla estuvo muy linda, pero ahora compren el libro. Sí. Bueno, voy a apagar esto aquí. Estamos bien, estamos bien. Voy a hacer un paneo, gracias. Se lo puedo apagar. Este sigue hasta que lo venga. Las cosas que debe tener este aparatito. Las cosas que debe haber registrado. En vano. Podrían tener grandes cosas. Sí, ahora le voy a subir, ahora les llevo, finalizando.